Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Me alegro bastante de que estén todo bien. Nosotros de este lado también estamos bien. Nos sentimos agradecidos de Dios por todas aquellas oportunidades que nos da de hablar de su santa palabra. Hoy nos hemos reunido todos con un propósito en común: tratar la tercera parte del tema que ya hemos venido desarrollando sobre la venida de Cristo. Así que, mis hermanos, como siempre de costumbre, vamos a iniciar dándole la gracia a Dios por esa oportunidad de que nos da día tras día de reunirnos en su nombre para tratar asuntos relacionados con su palabra en el salón de conferencia del ministerio El Principio Divino RD. Y después de darle la gracia a Dios, vamos a darle la gracia a cada uno de ustedes por ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen cada vez que tenemos estudio, conferencia, para venir a colaborar y a participar en estos mensajes que estamos difundiendo en todo el mundo. Así nosotros de este lado, como siempre, con el mismo amor, el mismo cariño y la misma voluntad de siempre, estamos bien satisfechos por ese apoyo que ustedes nos han dado y por el apoyo que nos están dando también a través de las redes, los amigos y los seguidores. Nosotros de este lado, como siempre, la joven Evelyn Hernández y el hermano José Alberto Almonte en la cámara, en los controles, y un servidor, quien le habla, su hermano Julián de Paula. Estamos siempre en la más amplia disposición de elaborar mensajes relacionados con la palabra de Dios para nuestra edificación moral y espiritual, para que cuando Jesús, el Cristo, venga, podamos ser parte de ese grupo que Él va a formar. Así que, mis hermanos, yo, al igual que Pablo, le digo a cada uno de ustedes que nosotros no hemos dado a conocer la venida de Cristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo recibido de parte de Él el conocimiento verdadero de muchas cosas. Así que estamos hablándole sobre la venida de Cristo para que cuando Él se manifieste, ya ustedes puedan tener informaciones sobre cuál va a ser el mensaje que Él va a traer. El Maestro Jesús, el Cristo, no será parte de ninguno de los grupos que hoy día están predicando, evangelizando y enseñando. Porque Él viene con la verdad, viene con la palabra de Dios y viene con la justicia. Y ténganlo por seguro que la razón, la causa por la que hoy día el mundo está subdividido y lo que se predica y lo que se enseña, lo único que trae es el divisionismo, es porque la palabra de Dios no está en ninguno de aquellos grupos. Porque donde existe la palabra de Dios, donde está aquel mandamiento dado por el Altísimo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, hay claridad, hay luz, hay entendimiento y hay sabiduría. Ahora, donde no está la palabra de Dios, allí lo que hay es confusión, tinieblas y necedades. Por lo tanto, advertimos de antemano que todos aquellos grupos que hoy día están predicando y evangelizando a los pueblos
se han constituido, como lo dijimos ya en la pasada conferencia, se han constituido en un rey de Egipto. Hoy día el rey de Egipto está instalado en los cuatro ángulos de la tierra, al igual que cuando el patriarca Abraham predicaba en tiempo de Sodoma y Gomorra. Los reyes de Sodoma y de Gomorra eran lo que se le oponían, lo que le contradecían. Pero Dios, que sabe hacer todas las cosas y es el que hace todas las cosas, lo ayudó a liberar a su sobrino Lot y a sus dos hijas que estaban esclavizadas en medio de aquel pueblo lleno de violencia, lleno de engaño, lleno de prácticas inicuas. Dios pudo enviar a sus ángeles para que lo liberaran. Así será en los tiempos del porvenir. Por más esclavizado que esté una persona en medio de un grupo de esos, llamado cristianismo, llamado evangelista, pastores, sacerdotes, por más esclavizado que esté, no hay forma de cómo Dios no pueda liberarlo si se lo propone y aquel hombre o aquella mujer se deja tocar por el dedo de Dios. Así que, mis hermanos, estamos claros de que cuando la palabra de Dios está en una mente o en un corazón de un hombre o de una mujer, allí hay claridad. Como lo dice David: tu palabra, oh Jehová, son lámpara a mis pies y lumbreras en mis caminos. Así como lo dijo David en el Salmo 19, así puedo decirlo yo y puedo decirlo usted y cualquier persona en cuya mente y en cuyo corazón esté la palabra de Dios. Porque la ausencia de la palabra de Dios en la mente y el corazón de la humanidad es lo que lo hace multiplicar cada día más el divisionismo, el sectarismo, la religiosidad. Pero cuando la palabra de Dios existe en una persona o en un grupo de personas, allí hay unidad, allí hay compatibilidad, allí hay coherencia, allí hay armonía. Y por eso nosotros estamos prediciendo la total desaparición de los diferentes grupos religiosos que solamente han hecho engañar, tergiversar a la humanidad, para que hoy ande extraviado por camino oscuro, por camino de iniquidad, por camino de engaño y por caminos de mentiras. Así que tendremos juntamente con el Maestro una misión que hacer, y es llevar la palabra a donde no esté y colaborar con el Maestro para llevar a la ruina y desarticular todos esos grupos mafiosos que fueron predichos de antemano, cuando Pablo dijo que los hombres malos seguirían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso ha sido lo que ha acontecido. Que todos los hombres y las mujeres que rechazaron el mensaje dado por Jesús y por los apóstoles, por sus discípulos, hoy día andan por camino de tinieblas, por camino de confusión y por camino de maldad, por cuanto desecharon la palabra de Dios. Así también pasará en los tiempos del porvenir, en los tiempos futuros. Los hombres y las mujeres que rechacen la palabra han elegido el mal, han elegido la muerte y han elegido la maldición. Pero nuestros mensajes están destinados para que todos aquellos que lo hayan oído puedan liberarse y emanciparse de la esclavitud del pecado,
del error. Nosotros vamos a continuar con la tercera parte del tema sobre la venida de Cristo. Y para ello, vamos a leer la primera lectura. En primera de Juan 2, del 23 al 29. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén, muchas gracias. La lectura leída está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 23 al 29. Y el apóstol Juan comienza diciéndonos: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene el Padre. Y todo aquel que confiesa al Hijo, también tiene el Padre. ¿Qué está diciendo Juan cuando habla de que todo aquel que niega al Hijo tiene al Padre y todo aquel que no confiesa al Hijo tampoco tiene al Padre? Él está diciendo y hablando, ustedes saben que cuando Jesús de Nazaret se manifestó entre los judíos, la mayoría de los religiosos que practicaban una secta, que practicaban una creencia, lo negaron. No quisieron aceptarlo como el enviado de Dios. No quisieron aceptarlo como un mensajero de Dios, como el Hijo de Dios. Y todo aquel que lo negó era porque no tenía a Dios en su corazón. Pero todo aquello que lo confesaron, que le creyeron y que aceptaron su palabra, su mensaje, es porque tenían a Dios en su corazón y solamente le hacía falta una ayuda como la que recibieron del Maestro Jesús y de todos sus discípulos. Así que hay que tener en su mente y en su corazón aquella palabra dada por Dios al hombre en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Por eso sigue diciendo él en el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué nos está transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje? Ustedes saben que Dios le habló al hombre desde el principio. En el libro de Génesis habla el revelador que dice que Dios le habló al hombre. El hombre y la mujer se dejaron engañar. Y aquella palabra, aquel mandamiento, después del engaño, después del pecado, después de la caída, esa palabra dicha por Dios ya no estaba en la mente y el corazón del hombre y de la mujer. Ellos no permanecieron en el Hijo ni en el Padre. Ellos no permanecieron en la lealtad, en la obediencia. Y por eso cuando tiempo después de la caída, dice el revelador del libro de Génesis, que el Creador se paseaba por el huerto y la pareja del Edén salieron huyendo de la presencia de Dios. El mismo Juan, el evangelista, dice que Dios es luz. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a ella
para que su obra no le sea reprendida. Pero todo aquel que hace el bien viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Y de aquella palabra y de aquel mandamiento es que nos está hablando el apóstol, que de esa palabra y ese mandamiento tiene que estar en nuestra mente, en nuestros corazones, para que nosotros podamos recibir al Hijo de Dios, para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. Porque todos los Adanes y todas las Evas, cuando Él se manifieste, lo negarán. Porque no tienen la palabra de Dios ni en su mente ni en su corazón. El Espíritu de Dios es vital para que el hombre entienda, para que el hombre conozca, para que el hombre obedezca. Cuando el hombre no está dotado por el Espíritu de Dios, entonces se convierte en un hombre o en una mujer rebelde, que no oye, no obedece y no tiene la humildad suficiente para reconocer sus errores. Y él dice claramente, esto lo es escrito sobre lo que os engañan. Hay muchas personas que a pesar de llamarse cristiano, a pesar de llamarse evangelista, a pesar de llamarse profeta de Dios, mensajero de Dios, todos sus argumentos, todas sus palabras están basadas en el engaño, en la mentira. Y con la mentira han persuadido multitudes de personas. Con el engaño han guiado multitudes de hombres y de mujeres ingenuos. Y a eso son lo que él hace referencia cuando dice que él nos escribió sobre lo que nos engañan. Él hace referencia a las personas que nos engañan, que nos mienten, que nos hablan mentira. Entonces él dice de nosotros, pero si la unción que vosotros recibiste de él permanece en nosotros, en vosotros, que quiere decir ustedes, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijito, permaneced en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzado. Saber que él es justo. Y todo aquel que practica justicia es nacido de él. Aquí el revelador Juan, el apóstol Juan nos dice algo que está relacionado con un hecho que pasó en el jardín del Edén después de la caída. Dice el revelador que después que el hombre pecó, el hombre desobedeció, andaba ya en rebeldía, el Creador se paseaba por el huerto y Dios, el Creador, lo llamaba a la pareja y ellos no respondían. Ellos buscaban lugares oscuros y se ponían delantales. Y cuando le responden al Creador, no le responden de la mejor manera. Entonces fue cuando Dios notó, que dicho sea de paso, ya él lo sabía, pero quería llamarlo a juicio. ¿Fue que acaso comiste del fruto del que te prohibí comer? Y el hombre le responde, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Dice, bueno, pues por haber oído a tu mujer diciéndote yo que no lo haga, pues por ti maldita será la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverá. Inicialmente le había dicho que no lo hicieran porque si lo hacían morían. Una vez lo hicieron, Dios le dictó su sentencia. Dios le pasó juicio. Y
esa misma actitud de la pareja del Edén será la actitud de todos los hombres y las mujeres que vivan a la manera de Adán y de Eva. Porque Dios es el mismo, la palabra es la misma, el mandamiento es el mismo, el pecado sigue siendo el mismo, la desobediencia, la iniquidad. Y cuando el hombre se aparta de Dios, deja de ser como Él, deja de pensar como Él, y su corazón y su mente ya no son como el corazón y la mente de Dios. Pero cuando uno permanece en la obediencia, cuando uno permanece en la santidad, se reserva para Dios y su mente y su corazón son como la mente y el corazón de Dios. Y eso es lo que significa permanecer en Él, no desobedecer, no desoír, no violar el mandamiento dado y mantener en su mente y en su corazón esa palabra vigente. Así, cuando Él se manifieste, usted no tendrá que alejarse de Él avergonzado. Porque en el universo funciona una ley que es la ley de atracción. La ley de atracción dice que los semejantes se atraen, más los desemejantes se repelen. Y eso fue lo que pasó con la pareja del jardín del Edén. Y eso será lo que pasará cuando Jesucristo se manifieste. Que todos los que estén en semejante pecado se alejarán de Él avergonzados. Porque como dice el Evangelio, Dios es luz. Y todo aquel que obra maldad y que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a ella para que su obra no le sea respondida. Por eso, cuando Jesucristo se manifiesta en Israel, viene como enviado de Dios, viene como la luz del mundo, viene como la sabiduría de Dios, como la inteligencia de Dios. ¿Por qué lo rechazaron los judíos? En su gran mayoría, ¿por qué no lo aceptaron? Porque su camino era malo, porque andaban por el camino de iniquidad, por camino de desobediencia, por camino de maldad. Y por eso muchos no creyeron en Él, no lo aceptaron, y así será en su próxima venida. La cual cosa nosotros queremos evitar, por lo menos en estos hombres y mujeres que están escuchando nuestro mensaje. Vamos a oír la próxima lectura. En Apocalipsis 17, del 6 al 14. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén, muchas gracias. Hemos leído en el libro del Apocalipsis o libro de la Revelación, en el capítulo 17, versos del 6 al 14. El evangelista Juan recibe la revelación de Dios, recibe el conocimiento de Dios y escribe el libro del Apocalipsis o libro de la Revelación.
Es un libro sumamente enigmático. El libro del Apocalipsis posee muchas de las revelaciones del profeta Daniel, que todos son libros sumamente enigmáticos, sumamente misteriosos. ¿Y qué inicia Juan diciendo? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué vio Juan? Juan vio a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando habla de que vio a una mujer ebria, significa una mujer que odiaba, aborrecía y maltrataba tanto a Jesús como a sus apóstoles, como a sus discípulos. Ustedes saben que de la manera que Jesús murió asesinado, murió crucificado, esa fue la muerte que vivieron casi todos sus discípulos, casi todos sus apóstoles. Porque había una raza, había una descendencia, y hay una descendencia que aborrece a Jesús y a todo lo que le siguen, a todo lo que le oyen, a todo lo que le aman. Y son tan crueles que no solamente lo aborrecen a distancia, sino que quieren eliminarlo, quieren verlo morir, quieren verlo desaparecer. Y por eso, cuando Juan vio a aquella mujer ebria, que quiere decir borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, él se asombró con gran asombro, y el ángel que hablaba con él le dijo: ¿por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de las tierras, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Cuando habla de los moradores de la tierra, está hablando de los hombres y de las mujeres. Que cuando se le dé a conocer de qué bestia le están hablando, se van a asombrar. Porque hasta el día de hoy, ellos no saben de qué bestia le hablan. Ellos no conocen la bestia de la cual habla el libro del Apocalipsis. Pero en aquel tiempo se les va a revelar y se les va a dar a conocer. Por eso dice que se asombrarán, se llenarán de sorpresa cuando se les dé a conocer. ¿Y cuáles son esos? Los que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. El libro del Apocalipsis dice, aunque no en esta lectura, que todo aquel que ama a la bestia y a su imagen recibe su marca en la frente o en la mano. Pero todo aquel que ama a Cristo tiene el nombre de Jesús, el nombre de Cristo y el nombre de su Padre escrito en la frente y en su mano. Son 2 tipos de personas los que existen. Los que oyen la palabra de Dios, la obedecen, y los que no oyen la palabra de Dios y no la obedecen. Así que, hermanos, el revelador dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que habían en la bestia representan 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de los cuales ya han caído, ya no existen. Uno es, en el momento que se estaba escribiendo este libro, uno estaba presente y el otro aún no había venido, no se había manifestado. Y cuando hablamos de reyes, estamos hablando de religión de una secta. Como le dijimos en el tema de el nombre esotérico, el nombre oculto, el nombre esotérico de las sectas, de las religiones, es reyes y monte.
Y por eso aquí habla de reyes y montes, haciendo referencia a las sectas y a las religiones. Entonces dice que esas 7 cabezas representan 7 montes. 5 de ellos han caído, o sea que ya no existían en ese entonces. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y está entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que también vio el apóstol Juan en la bestia representan 10 reyes que hasta ese momento en que Juan escribía esta profecía todavía no habían recibido autoridad como reyes. Pero en el transcurso de aquellos días hasta los días de hoy, todos esos reyes iban a surgir sobre la tierra como reyes y recibirían autoridad como reyes, aunque fuera por una hora, juntamente con la bestia. Y dice el revelador que todo esto, los primeros 7 y los últimos 10, tienen un mismo propósito, una misma mentalidad, un mismo objetivo. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y ellos, tanto los primeros 7 como los últimos 10, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los que están con Él son llamados, fieles y elegidos. Eso quiere decir que los primeros reyes, los primeros 7 reyes y los últimos 10, que representan el mundo secular, el mundo de las religiones falsas que existen en este último tiempo, las representan ese grupo de religiones, los 7 primeros y los 10 últimos. Que dicho sea de paso, son mucho más de 17. Pero lo importante es saber que todos ellos tienen un mismo propósito, una misma mentalidad, un mismo objetivo. Entregar su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a leer la próxima lectura. En 1 Corintios 12, del 1 al 7. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saber que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén, muchas gracias. 1 Corintios, capítulo 12, del 1 al 7. Una buena enseñanza nos da el apóstol Pablo cuando nos dice que, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando nosotros éramos gentiles, cómo se nos llevaba hacia los ídolos mudos. Por lo tanto, hago saber, doy a conocer, que nadie que hable en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Nadie que hablando, administrando un grupo religioso o un grupo en particular, nadie que esté dotado por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Pero también nadie puede llamar a Jesús Señor si no está dotado por el Espíritu Santo de Dios. Así que ahí nos da a conocer el apóstol de que aquella persona que no tienen el Espíritu de Dios
De la manera que hace 2000 años llamaron a Jesús anatema, lo llamaron embaucador, falsante, hereje. Así lo llamarán todos los falsos apóstoles y todos los falsos maestros en el tiempo futuro, en el porvenir. Porque por eso precisamente andan por el camino del mal, porque no han sido dotados con el Espíritu Santo de Dios. El espíritu que hay en ellos es el espíritu de estupor, el espíritu de fornicación, el espíritu de maldad. Pero aquello en cuya mente y en cuyo corazón esté el Espíritu de Dios, esos recibirán y creerán en el Maestro. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay una armonía y hay una compatibilidad. Así es que ese mensaje que nos da el apóstol, además de cuando nos dice que hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. No hay dos señores, solamente hay uno solo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, ya seamos buenos o ya seamos malos. Ya andemos por el camino del bien o por el camino del mal. Dios es el que hace todas las cosas. Y el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para su provecho. Vamos a oír la próxima lectura. Jehová responde a Habacuc 2, del 1 al 5. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amén, muchas gracias. El profeta Habacuc, capítulo 2, verso del 1 al 5. Allí, el profeta Habacuc dice lo siguiente: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová le respondió y le dijo, escribe la visión, Habacuc, y declárala en tabla, para que corra el que leyera en ella. Y dice Habacuc, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más hacia el fin se apresura, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. De esa manera, el profeta Habacuc escribe la visión que Dios le reveló. Y aquí está escrito para que todo aquel que lea en ella corra y no se una a la falsedad, no se una a los hombres y a las mujeres traicioneros, a los hombres y a las mujeres que mienten. Y dice el Señor, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, es un hombre o una mujer orgullosa, mas el justo por la fe vivirá. También el que he dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte.
que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿De quién habla Habacuc? Habla de aquella persona que habló Jesús de Nazaret cuando dijo que hay hombres y hay mujeres que recorren montes y valles para hacer un solo prosélito, para hacer un solo redil, un solo rebaño. Y cuando lo han recorrido, entonces lo hacen más hijo del infierno. Porque como es el maestro, así es el discípulo. Y Jesús también se refirió a ello cuando dijo que si un ciego sigue otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Algo así es el mensaje que nos da Habacuc en el capítulo 2, verso del 1 al 5. El hombre traicionero es orgulloso, es soberbio, que no permanecerá. Así, mis hermanos, damos fin a esta tercera parte del tema, la venida de Cristo. Nos sentimos bien orgullosos, bien alegres, porque hemos compartido un mensaje extraordinario, veraz y certero con todos nuestros amigos y con ustedes. Nosotros, como siempre, estaremos bien complacidos, bien alegres y bien satisfechos de compartir con ustedes mensajes como este y otro más que le tenemos por ahí. De un lado, la joven Evelyn Hernández. El hermano José Alberto en cámara y un servidor quien le habla, su hermano Julián de Paula. Así que bien alegre de tener esa oportunidad que Dios nos da para compartir la palabra de Dios con todos ustedes y con todos los seguidores y amigos que nos siguen a través de las redes. Así que podemos prepararnos para la venida de Cristo, para que cuando Él venga podamos ser parte de su discipulado. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima, cuando le estaremos invitando para otro tema semejante a este.